podcast Comusic. Hola a todos, soy Bertelena Artero Ponce, compositora boliviana, y estoy muy feliz y agradecida con Monay por darnos el espacio. Quiero empezar el podcast, dar la bienvenida a Pachacamani, a Richard Mujica, que los está representando. La próxima semana empezamos toda esta secuencia de programas. Buenos días a todas las personas que están acompañándonos en esta transmisión. Bueno, para nosotros, de parte de Pachacamani, es una alegría. Agradecemos muchísimo a Comusic, a Berta, a Lluvia y todo el equipo. También a Archipiel por el espacio que nos están dando en este momento. En todo caso, bueno, sí, lo vamos a hacer más estilo monólogo. Gracias por, como habíamos dicho, la invitación. Nosotros somos un colectivo, un equipo de personas que radica en el departamento de La Paz, en Bolivia. Y bueno, hemos empezado realizando actividades culturales, específicamente en el ámbito musical, desde el año 2001. ¿No? Eso era un poquito más de manera informal, digamos así, realizando interpretación de música autóctona andina, especialmente del sector aymara. Posteriormente hemos proseguido la realización de estas actividades y bueno, se ha ido formalizando un poco el trabajo que hemos ido realizando como equipo y hemos implementado paulatinamente la idea, digamos, de compartir, integrar un poco más a otras personas que les gustaba el género musical, y de esa manera hemos conformado un grupo un poco más estable. Y ahí, bueno, el año 2005 ya, justamente en este mes de mayo, nos hemos fundado, básicamente, así en un 1 de mayo hemos fundado el colectivo ya con un equipo de personas un poco más grande, de unas 12 personas que éramos quienes realizábamos esta interpretación de música autóctona. Una parte importante de esto, bueno, si bien nosotros, la mayoría, somos personas de la ciudad, de La Paz, y lo que hacíamos es interpretar música para que se conozca en el área urbana este tipo de formas musicales que son específicamente rurales. Entonces, intentábamos mantener este vínculo con la parte rural siempre, y para eso, como una manera de aprendizaje, de autoaprendizaje, hemos realizado siempre viajes a las comunidades, especialmente del lado circunlacustre. Viajamos básicamente a visitar a familiares y algunos familiares de conocidos. En ese proceso hemos ido visitando algunas de las fiestas que hay en esos sectores, y íbamos aprendiendo a tocar especialmente, ¿no? Porque nos incorporábamos a las tropas, y ahí ha ido naciendo, digamos, esta idea de hacer investigación, más en un sentido de lo práctico, en un sentido más vivencial, porque nosotros aprendíamos al momento de compartir con la gente, y cuando veníamos a la ciudad a tocar, compartíamos un poco de la experiencia a nivel local también, que siempre se ha dado. Entonces, eso indirectamente se ha ido dando esta idea de la investigación. Para ese entonces, bueno, ninguno de nosotros estaba todavía en la universidad, y estábamos más por el tema si se quiere decir, digamos, un hobby, haciendo la ejecución musical. Pero bueno, después en ese proceso, un año después, ha sido algo interesante que ha sucedido aquí en Bolivia. Se ha ido dando diferentes levantamientos de sectores periurbanos que tienen vinculación con la rural. Entonces, estas comunidades en la ciudad, ¿no?, han ido haciéndose diferentes tipos de meetings, digamos, levantamientos, en cierta manera. Habían momentos de protesta, y en esos contextos la práctica cultural siempre ha estado presente, ¿no? Porque en momentos como esos la identidad cultural es importante también visibilizar, ¿no? Y esto se relaciona muchísimo con formas musicales,
formas de canto y en algunos casos en la ciudad se podría decir también de vestimentas propias. Entonces, nosotros sin darnos cuenta ya hemos formado parte de estas dinámicas sociales también, ¿no? Porque ya que interpretamos música, hemos conocido a varios abuelos, abuelas de algunas comunidades, en algunos casos varios yatiris y amautas. Yatiris, más que todo, en ese momento no se hablaba tanto del concepto de amauta, y acompañábamos en esas actividades culturales y de protesta que se realizaban. Y por ese entonces es bien interesante que todos este tipo de formas de protesta, valga la redundancia, siempre estaban acompañados de elementos rituales, huactas, lojas, y la música es un complemento a esa práctica ritual, ¿no? De hecho, nosotros, como ya íbamos apoyando en este sentido a este tipo de movimientos, nos hemos ido acoplando a la dinámica cultural también que hay en la ejecución de la música, porque no es una sola música así general, cada música tiene su tiempo, como estamos hablando de rituales, con mayor razón todavía. Entonces, nosotros hemos ido aprendiendo eso de los mayores, de qué manera cierto tipo de instrumento corresponde a cierta época, otro tipo de instrumento a otra época, y eso le daba un sentido de mayor riqueza a la práctica musical. Esos digamos que han sido la base para nosotros. Hacer un poco música ha sido siempre un proceso de aprendizaje constante, que paulatinamente nosotros en ese día de compartir lo que íbamos aprendiendo, nos ha llevado a la necesidad de sistematizar, de ordenar esa información y de compartirla, ¿no? Ahí indirectamente uno ha entrado a la investigación. Y paralelamente, y es algo que ahora lo sentimos muchísimo, es hacer práctica musical o hacer investigación, pero con una fuerte carga política, ¿no? Porque toda práctica cultural, toda práctica artística que se quiera hacer, académica incluso, si queremos hablar de ese sentido, tiene una carga política, tiene un sentido de hacer algo, un sentido de mostrar o no mostrar algo. Y todo eso se entiende desde ese proceso también. Vale decir que nosotros como Pachacamani hemos nacido, digamos, en esos pasos de reivindicación, digamos, lo que ahora es el Alto, así muy conocido, y la ciudad de La Paz también, puntos que luego se han ido consolidando ya en momentos históricos muy fuertes, como la Guerra del Gas, después, ¿no? Donde nosotros, igual como Pachacamani, hemos acompañado esas marchas, haciendo música, en las protestas desde el Alto hasta la ciudad, etcétera. O sea, esto les comento porque creo que la idea o la necesidad de hacer música o hacer investigación tiene muchísimo que ver con nuestro contexto y en el cual nosotros como artistas, investigadores, músicos, etcétera, o como sujetos nomás, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Cuánto de vinculación tenemos con ese entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos. En esa medida, les cuento esto porque finalmente uno, tal vez ese momento no se da cuenta, pero dados los años, ya son 18 años, desde el 2005 hasta ahora, ya vamos entendiendo las razones por las cuales decidimos hacer cierto tipo de acciones, ya sea como individuos o sea como un colectivo, ¿no? Bueno, si tienen alguna pregunta me interrumpen nomás porque yo no me hago problema en seguir comentando. Les digo, bueno, posteriormente, ya cada quien entrando en un proceso de formación, ya como se dice, académica si se quiere, pero a nivel, bueno, criándose profesionales, ¿no? Y también se ve mucho de las características de las familias que tenemos, ¿no? De que pese a que venimos del área rural, y muchos de nuestros tíos están todavía en el campo viviendo,
hay esa necesidad de nuestros padres para que exista cierto tipo de profesionalismo, formación y todo eso que, bueno, nos puede llevar a debatir muchísimo sobre la situación social, económica, también a nivel local, en este caso en La Paz. Sin embargo, bueno, en esos procesos ha sido interesante también, porque a muchos nos ha pegado muy fuerte estas actividades culturales que habíamos empezado, ¿no? En algunos casos ha terminado influyendo mucho, incluso en la carrera que hemos ido asumiendo ya como, como parte de nuestros estudios. O de lo contrario, si es que una persona no, no se ha puesto a estudiar antropología, como es en mi caso, o bueno, el caso de 4 personas que formamos parte de Pachacamani somos antropólogos y antropólogas. Entonces hay otros que son ingenieros, diseñadores, y cada quien desde su área va realizando actividades también vinculadas a lo cultural. Mm, Ahora, creo que también es importante mencionar que, bueno, un colectivo, como ahora se denomina colectivo, ¿no? No ahora, hace unos años, nosotros nos llamamos comunidad Pachacamani, justamente en esa idea de replicar o resonar un poco en la práctica de las comunidades. Incluso habían otros hermanos que tenían igual sus agrupaciones y que se llamaban Ayu, o sea, aplicando esa idea lógica lingüística de lo andino, de lo aymara especialmente. Entonces, en esa línea, hemos ido conociendo diferentes contextos, ¿no? A partir de la música, ya que hemos practicado esto en diferentes, o sea, nos han invitado a tocar eventos y demás, y ahí hemos ido un poco cuestionando el rol que tiene la música en las ciudades también, eh, ya que veníamos de esa idea un poco más política y de reivindicación, hemos notado pues que hay ciertos contextos de ejecución de música tradicional, originaria o folclórica, si se quiere, autóctona, como ahora, como siempre se les ha dicho desde los años 50. En ese contexto siempre se ha ido creando escenarios, ¿no? El concepto es clave, ¿no? Encaja muy bien. Se han ido creando escenarios en los cuales puede ingresar prácticas culturales de los otros y no siempre en un sentido de respeto, ¿no? Y eso se había dado así investigando un poco más en diferentes momentos de nuestra historia del país. Y ahí el tema de la diversidad cultural y especialmente la música y la danza, el canto, etcétera, es pues sumamente funcional a esos intereses, ¿no? Esos elementos también hemos ido reflexionando. De qué manera la intérprete de música originaria, indígena, autóctona, termina haciendo, ejecutando su arte, entre comillas, pero para ciertas situaciones, ¿no? Que muchas veces en las ciudades tiende más a ir por el lado económico y comercial, y eso se conecta con una serie de dinámicas urbanas vinculadas a la producción musical y demás, ¿no? Entonces, eso también nos ha hecho evaluar muchísimo a nosotros en querer hacer música a ese nivel, entre comillas, profesional, ¿no? Y qué criterios y límites se van creando en ese sentido. Había sido interesante, por decirlo de buena manera, de qué manera se van jerarquizando los grupos de música folclórica o autóctona en la medida en la que tienen acceso a, a poder producir, ¿no? De manera, entre comillas, profesional, diferentes tipos de materiales, ¿no? Y se van creando jerarquías en ahí también, ¿no? Eso nos ha hecho ver así ¿cómo les digo?, con mucha sorpresa de qué manera en estos contextos urbanos, lo que en la ciudad, en el campo, en la comunidad, es tocar, aprender entre nosotros la música. Y no quiero ser romántico porque así será, digamos, pero en las ciudades ya no es tan homogénea, no es tan interrelacional la música, sino es más individual
y por ende existen parámetros jurídicos que van respaldando eso también, ¿no? Por eso es que la idea de la propiedad intelectual, el derecho de autor y yo soy el que toca y demás se siente demasiado fuerte en las ciudades y que plantea otra lógica de práctica musical, ¿no? Eso nos hemos ido dando nosotros cuenta. Por el mismo hecho de que, bueno, acceder a un estudio de grabación ya es una cosa muy compleja, ¿no? Pero nosotros hemos intentado hacerlo de manera eh, independiente y ahí hemos ido notando en toda la dinámica y la producción discográfica de qué manera hay grupos que siempre tocan música autóctona originaria y que paulatinamente se ha ido invisibilizando la procedencia de estas músicas, ¿no? Y peor aún, se ha ido, eh, ¿cómo se dice?, generando un proceso de apropiación de parte de ciertos, entre comillas, autores de las ciudades sobre prácticas musicales, canciones, músicas de la red rural, muy, entre comillas, tradicionales. Entonces, de verdad, hay muchas cosas que uno viniendo desde donde puede venir empieza a percibir, ¿no? Y creo que la perspectiva crítica es clave para poder identificar estos matices y estas aristas en estos procesos. Lo que te quería preguntar antes de que sigas adelante con el tema de Pachacamani a través de prácticas musicales es darle dos pasos atrás al tema que acabas de tocar también. ¿Por qué se han convertido antropólogos, por ejemplo, en tu caso, los de la comunidad Pachacamani? Y también con algo que tiene que ver con lo sonoro y la comunicación, la forma de sonar, de comunicarnos, que es el idioma. Yo sé que todos hemos vivido es un proceso de siglos de colonización y en mayor o menor medida nosotros hemos perdido o ocultado las lenguas madres. No tenemos solo una, tenemos una que es la de la colonización. Entonces quisiera que nos hables un poco, antes de entrar al tema de por qué comunicarse o entrar a la ciudad con la música, Uh-huh. o salir de la ciudad con la música autóctona, que cuentes un poco el tema de por qué antropólogos Yeah. y por qué el idioma, ¿no? O sea, cuéntanos un poco eso de Pachacamani, si todos hablan aymara, cuáles son las lenguas madres de la comunidad Pachacamani y de ahí seguimos con la música. Perfecto. Más bien, gracias, Berta, por esa pregunta, muy, muy, muy pertinente. ¿Cómo te puedo decir? Uno puede decir que es suerte, otro puede decir que es oportunidades y diferentes cosas para que se hayan dado, se hayan reunido personas que han estudiado ciencias sociales, por no decir únicamente antropólogas en este equipo. ¿Por qué? O sea, eso es algo curioso. Le voy a dar solo un ejemplo con mi experiencia personal, porque cada uno de mis colegas tiene su propia historia de vida, digamos. Pero yo, en lo personal, en el cole, yo quería ser ingeniero en sistemas. Así siempre me ha gustado el tema de tecnología y yo quería estudiar eso. Sin embargo, mi familia no podía tener acceso, o sea, yo no podía estudiar en la universidad de esas épocas. Y no, pues no he entrado, así como mucha gente que no logra estudiar saliendo del cole. Así, eso, hay mucha gente con muchas oportunidades, suerte o como quieras decirlo. Hay mucha gente que sale del cole y se va directo a la U. Pero ese es un número, un porcentaje, me animaría a decir, reducido de gente, ¿no? La mayoría no hace eso. La mayoría tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir pagando las deudas de la familia, de nuestros padres, ayudando económicamente, etc. Y eso ha sucedido con varios de nosotros. Y de hecho hemos entrado a la universidad muy tarde. O sea, yo he entrado cuando mis amigos del cole estaban saliendo y yo recién he entrado. Pero yo ya un poco decepcionado, ¿no? Uno a veces quisiera estudiar algo, pero económicamente no está a tu disposición. Entonces, bueno, en cierta manera renunciamos a eso, ¿no? Y prosigues con el trabajo que tiene que ser para apoyar a la familia. Sin embargo, ahí, gracias a la música, es que se ha dado la opción de querer estudiar algo, ¿no?
porque yo me acuerdo siempre habían actividades en el Tambo Quirquincho, en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, especialmente esos dos lugares los recuerdo con mucho cariño. Siempre habían actividades culturales los fines de semana en la noche. Habían conciertos, habían exposiciones, eventos. Era una dinámica que ahora no se ve tanto así. Y ahí nos reuníamos gente que teníamos ese interés. Y, y era algo muy espontáneo, de que siempre había alguien que llevaba instrumentos, unos cuantos, y terminábamos tocando ahí después del evento, porque nos gustaba, ¿no? Ya éramos como que los mismos y nos poníamos a charlar, habían temas afines, no nos conocíamos siquiera entre nosotros, pero ahí surgió por un hermano que es Ramón Titi Calamani, que lo conocí ahí tocando, y me decía, oye, ¿a vos qué te gusta? ¿Por qué no estudias la cultura? Me decía yo, ¿y cómo se puede estudiar eso? Le digo yo, ¿no? Y mira, imagínate en mi ignorancia, ¿cómo puedo decir, no? Eso. Y le digo, ¿y dónde? No, no, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Dónde se puede estudiar eso? Aquí en la universidad, me dice. ¿Y hay que estudiarle? Antropología. Pues, antropología. Y, ¿sabes? Yo soy muy honesto, le dicho, ¿y eso qué es? Le dicho. Y me dice, yo que quería estudiar ingeniería, no ve. Y me dice, es que es lo que investiga la cultura, la música, todo eso. ¿A vos cómo te gusta? Deberías estar estudiando antropología. Para mí se ha abierto una luz. De hecho, antropología, ¿qué es eso? Inmediatamente, como es un fin de semana, al siguiente semana yo fui a averiguar que, ahí me dijo que hay en la UNSA, en la Universidad Mayor de San Andrés, y yo fui a preguntar qué era eso de la antropología, y me he enterado que había existido esa disciplina y de que ahí se puede investigar lo cultural, o sea, aprender. O sea, yo me he tomado siempre como aprender de nosotros mismos, ¿no? No tanto de investigar al otro, que es básicamente la antropología. Y eso, así entraba la antropología, curiosamente. Y hablando con algunos colegas, a varios les ha sucedido eso. La antropología para algunas personas es su segunda carrera, porque estudian algo porque tienen que hacerlo, pero terminan realizando temas artísticos y demás y quieren profundizar y se enteran que existe la antropología y se ponen a estudiar como una segunda carrera, como lo he dicho. En algunos de los casos, dos de los integrantes de Pachacamani son del área rural, siempre ellos han tenido el cole, todo allá. Y es interesante que en algunos municipios como Tiwanaku existen becas de estudio para los estudiantes del área rural. Y de esa manera hay un conjunto de personas que han venido a La Paz becados. O sea, la beca suena algo muy grande, ¿no? Pero en realidad es pagar su estadía y su alimentación nomás, algo súper básico. Con lo cual han venido a estudiar antropología o arqueología. Entonces es bien interesante esas dinámicas en cada uno de los que aparecemos ahí y de ahí nos vamos juntando y aparecemos en Pachacamán. Y ahí viene el otro tema que tú decías, el tema de la lengua. Nuestro idioma originario, oficial, si quieres decirlo, ¿no? Es, eh, es un tema, yo me animo a decir, muy polémico y a veces sobrevalorado, a mi manera de ver. ¿Por qué? Porque lo digo sobrevalorado en la idea actual, ¿no? Actualmente uno piensa que cuando sabe hablar quechua o aymara o cualquier idioma originario, piensan que ya es un reservorio cultural, ¿no? Ya es, está manteniendo, y más si trabaja en temas culturales. Pero yo he visto que no es así. O sea, hablar un idioma originario o cualquier idioma no hace a una persona ser culturalmente baluarte, digamos así, representante y demás de cierta cultura. Puede conocerlo, pero si finalmente su mente, su práctica cultural, social, del día a día, es occidental, pues va a ser occidental, aunque hable aymara, quechua, guaraní, lo que tú quieras. Entonces, por eso digo que a veces se sobrevalora eso. Conozco mucha gente aymara y de otros lugares que tienen mente occidental, ¿no? En su proceder, en sus decisiones, en todo, pero hablan otro idioma. Y eso a mí me hace sentir a veces mal, porque yo no hablo a la perfección de la aymara, ¿no? Pese a que mis papás, que en paz descansen, han sido de comunidad, eh,
pero ellos, como a mucha gente de mi generación, no les han enseñado el idioma para evitarnos a los hijos sufrir discriminación, ¿no? Porque alguien cuando habla un idioma originario en la ciudad donde estamos, en el colegio, en la escuela, es producto, o sea, es sujeto de discriminación de diferentes formas, ¿no? Y para evitarnos eso, nuestros padres no nos han enseñado el idioma. Y como decían, es para que seas castellano cerrado y hables bien el castellano, ¿no? Esa era la idea y el modelo en el cual muchas familias han educado a sus hijos. Y posteriormente, dependiendo de cada hijo o hija, ya sus reacciones a esa decisión van a ser pues muy variadas, ¿no? Yo conozco gente que agradece a sus papás que no le hayan enseñado eso, porque al final se han abierto al inglés y otros idiomas y se les ha abierto otro sendero de vida. Pero en algunos casos, como el mío y algunos amigos, amigas que están en nuestro medio cultural, eh, eso nos hace sentir un poco tristes, ¿no? Porque podríamos tener toda la oportunidad de tener una fluida relación en nuestro idioma, pero no es así, ¿no? Hasta ahora mismo, cuando viajo a la comunidad de mi papá, donde les voy a ayudar a los tíos en lo que pueda, entiendo hasta cierta parte, digamos que un 80%, pero hablar es muy difícil para mí. Entonces, pero igual, ¿no? O sea, yo pienso que eso no tiene por qué eh, mermar lo que tiene uno adentro para hacer, ¿no? Ya sea apoyar, ya sea trabajar en ese medio, etcétera. Entonces, yo les animo a las personas que estén escuchando esto, que no hablan su idioma a la perfección. Y pienso que, bueno, como siempre se dice del inglés, nunca es tarde para aprender, pero tampoco es un impedimento para hacer lo que queremos hacer, ¿no? Y a las personas que hablan el idioma, o sea, yo pienso que tienen una doble responsabilidad encima, ¿no? En encajar con esta idea sobrevalorada del idioma y ser consecuentes con lo que han heredado a nivel cultural también. Es bien complejo ese punto cuando lo vemos de manera crítica y no desde el folclorismo y lo exótico, ¿no? Que se maneja políticamente inclusive. Entonces, mira, por eso nuestro equipo, la gente que va y viene de Pachacamani también, porque somos un fluido de personas que entre grupos, entre comunidades nos apoyamos, uno viene, va. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos música en Pachacamani, vamos a dejar unos enlaces no sé, tal vez añadir unos enlaces a la publicación de la radio para que puedan ver algunos videos y escuchar algunos audios. Ahí tenemos gente que es neta de la rural, que habla muy bien su idioma. Hay otros que no hablan nada, son profesionales en diferentes áreas. Y terminamos conociéndonos porque tocamos en un lugar, a alguien le apoyamos y después a otro y se junta alguien más y después vamos siendo como 4 grupos. En realidad sí queremos identificar una identidad así entre cada agrupación. Somos como que si fuéramos 4 grupos diferentes que nos hemos juntado en Pachacamani, ¿no? Hay una base, digamos, sólida, que somos unas 7 personas en nuestro caso, y los demás se van acoplando. Y cuando ellos nos piden ayuda, nosotros vamos también a tocar con ellos en sus fiestas, ya sean familiares o de su localidad, etc. Así se va dando el tema. Y mira, me haces pensar algo también, Berta, con tu pregunta. Es que puede verse muy exótico, ¿no? O sea, que un pinche grupo de antropólogos se junten para hacer investigación de la cultura, ¿no? Y sí, pues no está bien. No creo que sea bueno porque sería a partir de una idea muy extraña también, ¿no? Es que se juntan los antropólogos y que vayan a estudiar y aprender. No es esa nuestra idea, ¿no? Por eso, en nuestro nombre somos ¿no? un equipo de práctica e investigación cultural, porque nuestros padres, en la idea de lo Aymara, siempre nos han dicho que es mejor hacer y en la práctica se aprende mejor que solamente en el discurso teórico. Y, y eso es clave, ¿no? Uno no aprende con una escuela para tocar música, sino se acopla a la tropa y equivocándose
aprende a tocar su instrumento, a cantar o a bailar. Entonces, ese aprendizaje, esa forma de acoplarse a la comunidad es como ser parte de una comunidad también, ¿no? Y esos criterios creo que son bien importantes y difieren mucho de los procesos de aprendizaje urbanos u occidentales, ¿no? Donde hay una formalidad, hay procesos establecidos y demás. No sé si te he respondido. Sí, sí. Lo que pasa es que, como dices, es un tema complejo y cada boliviano, donde esté, lo vive diferente, pero para mí Pachacamani es un casi como un fenómeno interesante que muestra como un espejo, ¿no? Un resumen de cómo buscamos también, ¿no? Pertenecer. Qué lindo lo que dices, Berta. O sea, ¿cómo buscamos pertenecer? O sea, me gusta, resalto esa frase que has dicho, porque finalmente es un proceso, perdón, es una decisión personal, ¿no? Es una decisión que hacemos nosotros en algún momento de la vida y es como que de retornar de donde venimos. Y se puede retornar de muchas formas, ¿no? Y no siempre poniéndote un aguayo encima, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? Eso es bien lindo, ¿no? Linda frase. Sí, y en realidad lo que te quería ahora preguntar, en realidad ahora sí, con la música, ¿no? ¿Por qué la elección de, o sea, no sé, no es que han elegido, ya has contado un poco, se han encontrado que la música era una forma de entrar a la ciudad, salir de la ciudad, volver al campo y otra vez entrar a la ciudad, o sea, toda una dinámica cíclica, ¿no? Y que creo que va muy bien a lo que es el ser boliviano. Dime, por favor, más sobre eso, pues, sobre todo porque quienes tal vez nos están escuchando no saben lo que es una tropa realmente, no saben lo que es la dualidad andina, cómo funciona en el tocar los instrumentos ancestrales y que todavía están muy, muy presentes en la urbe también, en casi todas las ciudades en Bolivia, a pesar de que tenemos muchas culturas, no solo la aymara y quechua, ¿no? Sí, es que es todo un universo, ¿no? Como hablábamos del idioma y que nos regala una manera de entender lo que nos rodea, la música también es una entrada, creo que muy complementaria a eso, porque finalmente es un lenguaje, ¿no? Esa capacidad de hablar de otra forma, así musicalmente hablando, nos permite entrar, ingresar y compartir en otros contextos que incluso los que hablan el idioma no pueden entrar, ¿no? Creo que es interesante verlo de esa forma. Podría verse como una llave, digamos, ¿no? Y que nos abre a nosotros mismos. Ahora, eh, eh, claro, una tropa es lo que se conoce como un ensamble, ¿no? ¿Qué otro nombre? Una orquesta, ¿no? Ese tipo de denominativos existen en el argot musical, musicológico, y básicamente una tropa es eso. Pero es interesante la relación que se hace al término tropa, porque la tropa es un conjunto de personas muy vinculadas a la milicia, ¿no? Entonces, esa característica también es bien interesante del conjunto de músicos, ¿no? Porque tienen una misión que cumplir, hay un rol, hay eh, reglas en las cuales se van dando internamente durante el proceso de ejecución musical, que poco a poco hacen entender esta idea de, de la tropa, incluso las jerarquías, ¿no? Porque hay los guías, las personas que dominan y crean las melodías cada año, y paulatinamente cómo se va distribuyendo esa escala de roles a nivel social, y que a nivel musical, organológicamente hablando, o sea, a la característica de los instrumentos musicales, también se replica, ¿no? Porque una tropa, bueno, el concepto de tropa se entiende mucho más cuando hablamos de los sikus, que son las flautas de pan, las zampoñas, digamos así. Estos instrumentos por lo menos se tocan en tres tamaños, tal vez en algunos casos dos tamaños, y, y bueno, es tal vez un poco difícil explicar de forma oral esto,
pero para que entiendan la idea del siku y su relación eh, de complementariedad que mencionaba Berta, nos podemos imaginar todos una zampoña, digamos, con una escala, ¿no? De do, re, mi, fa, sol, la, si, do, digamos, y así. Lo interesante de un siku es que esa escala sucesiva está dividida en dos, eh, intercaladamente hablando, ¿no? Una nota se va a un lado y la otra al otro, así se va separando una escala en dos instrumentos, de tal manera que para hacer una melodía se necesitan de esos dos instrumentos para crear una melodía dentro del sikuri. Y lo interesante es que cada uno de estos instrumentos lo ejecuta una persona diferente. Y cuando toca, necesita de la otra persona para tocar. Esta separación de una hilera, de una escala, de una zampoña en dos, se le ha llamado, se ha teorizado de algunas maneras para hablar de la complementariedad, de opuestos, etc. Que en términos locales tiene su nombre cada uno de estos instrumentos, pese a que los dos son zampoñas o siku. Uno va a ser el siku arca y el otro va a ser el siku ira. ¿No? Es bien interesante eso porque el ira generalmente lleva un tubo menos que el arca, ¿no? Pero la significancia del ira, que en Aymara se relaciona a que el que guía es el que guía la melodía, el que inicia la melodía, el que termina o tiene los puntos de apoyo más importantes en la ejecución musical. Ese es el que toca el ira. Y el arca es el que va complementando la melodía al soplar cada uno de los tubos. Entonces ahí se va creando esta idea de responder y dialogar entre nosotros, entre dos personas, para crear una melodía, ¿no? Y lo mismo sucede, se va repercutiendo en el resto del conjunto, porque si yo quiero tocar y necesito a alguien que me complemente, entonces si yo soy ira, a mi lado tiene que estar un arca, y al frente, porque son dos filas generalmente que se hacen, tiene que estar un arca también. Y esa lógica se va desdoblando en todo el resto del grupo, de la tropa, ¿no? Hay un arca, un ira intercalados hasta el final, y en el frente, en la otra fila, es igual. Entonces, cuando ejecutamos la música, hay una respuesta constante de todos con todos. Y esa manera de escuchar desde adentro la música de la tropa es, pues, bien particular de este tipo de música, ¿no? Porque nos rodea el fenómeno sonoro a todos y es un constante diálogo. Pero una cosa también quiero aprovechar. A veces indicamos que el siku nomás tiene este criterio para responder la música, ¿no? Este criterio de la arcaíra. Pero hay instrumentos que no están divididos, ¿no? Así en dos la escala. Es una sola fila, ¿no? En el sector de Oruro, con frontera un poco como Cochabamba, los sicuras le dirían, hay varios nombres, hachasiku le dicen también. En estos instrumentos están en una sola fila, tienes toda la escala, de hecho dos octavas por lo menos, pero de igual manera, pese a que tú tienes toda la escala y podrías tocar solito o solita el tema, pero igual se aplica la lógica de la respuesta y del diálogo, porque la persona que va a estar a tu lado y la que va a estar en el frente, digamos así, para mantener la misma idea, igual sigue contestándose el tubo que sigue, ¿no? Soplo y el tubo que tiene que continuar en la melodía lo va a soplar la persona que está a mi lado. Y así se va tejiendo de la misma forma la música. Incluso en otros instrumentos que tocamos harto con Pachacamani, que es el quena-pena, que nos gusta mucho, que es una quena, es una flauta vertical sin pico, ¿no? No es como la flauta dulce, no tiene el piquito, el conducto de insuflación que tiene la flauta dulce, sino está cortado, digamos así, y uno con los labios tiene que soplar, jugar un poco para emitir sonido. Estas quenas, que son en dos tamaños en la tropa, igual aplica, no todos van a tocar idéntico,
¿no? Cada uno tiene su, si queremos meter conceptos, cada uno tiene su agencia, o sea, cada uno tiene su forma de tocar y su influencia en el conjunto musical, ya que yo voy a tocar de una manera y en algunos lugares que yo creo un silencio, el que está a mi lado, al tocar ese lugar que es un silencio para mí, para él no va a ser. Y de esa forma la melodía se va creando también en un diálogo de notas que responden al otro, pese a que el instrumento no tenga, o sea, pese a que el instrumento tenga todas las notas y las posibilidades musicales de hacer. Entonces, todo esto que les he contado es un poco para entender las lógicas y los pensamientos que hay detrás de la música. Porque la música en el sector andino especialmente es muy dialogal, es muy de interrelación y dependencia mutua. Uno solo no puede tocar, ¿no? Claro, podríamos, ¿no? Agarramos los dos tamaños y soplamos. Pero dentro de este criterio de práctica musical, no puede ser así. Siempre necesitamos de las otras personas para hacer música. Y eso es importante porque se repercute en la práctica social también, ¿no? En cómo se organiza la comunidad, de qué manera uno trabaja con el otro, se apoyan y todo eso, ¿no? Se va respondiendo, va dialogando de esa manera también. Tengo una curiosidad justamente por cómo ustedes han tomado el funcionamiento de una tropa, este funcionamiento que tiene, ¿no? Este diálogo, cómo aplican ustedes a sus investigaciones y cómo aplican también esto a los resultados que obtienen de sus investigaciones. Otra muy linda pregunta, Lluvia, gracias. Mira, me estás haciendo dar cuenta. Creo que, bueno, las investigaciones siempre se desarrollan, bueno, no siempre, ¿no? Me estoy corrigiendo a mí mismo porque ahorita voy pensando, porque digo siempre, porque nosotros hacemos así, pero pensándolo bien, no suele ser así. ¿A qué me refiero? De que la forma en la cual nosotros trabajamos es a partir de cierta especialidad que tiene cada quien, cada integrante de Pachacamán, ¿no? Hay algunos que les gusta más la música o cierto tipo de instrumento dentro de la tropa. Hay otra persona que le gusta el textil, así, hay diferentes, ¿no? Roles, hay otra persona que más le gusta la parte corporal y de danza. Y según esa afinidad que tiene, va desarrollando más preguntas y encontrando respuestas, o sea, haciendo investigación, en pocas palabras. Y esos enfoques o abordajes se van tejiendo en el resultado, ¿no? En todo caso, una investigación no debería de ser individual, aunque en la universidad nos han enseñado que sea así, y no debería de ser mono, monodisciplinar, o sea, que solo sea de una disciplina, sino debería ser multidisciplinaria o transdisciplinaria para que existan estos diálogos, ¿no? Y aprovechando estas afinidades que tenemos cada quien, hemos ido complementándonos en las visitas que hacemos a las comunidades. O sea, no vamos en una idea de investigar, sino generalmente vamos porque nos invitan a que les apoyemos en algo y nosotros ahí nos conectamos un poco y vamos conociendo y dialogando mucho entre nosotros. Yo veo o siento o escucho cosas que mi colega de Pachacamani no lo hace y ella ve otras cosas que yo no. ¿Sí? Entonces, de una manera bien interesante, cada uno de nosotros como individuos tiene elementos a los cuales es mucho más sensible y receptivo. Y eso se refleja en nuestra investigación y en nuestro producto. Y cuando hacemos investigaciones de manera colaborativa y conjunta, se van dando esta complementación de todo eso. Y que, como lo planteas, Lluvia, se vuelve pues como una especie de diálogo. Se podría decir que es hacer una tropa musical, pero en un contexto investigativo, en ese sentido también. Y de hecho, nosotros cuando vamos, ya nos distribuimos un poco eso, ¿no? Como que ya sabemos, Gloria tiene que ver la parte textil, nuestra hermana Josefa es la que domina así súper bien el Aymara, entonces va a ver la parte lingüística,
Albert, que es ingeniero, ve más los procesos de gestión a nivel local, o sea, que tiene otra manera de entender las cosas. Entonces él aborda así, yo soy el de la música, estrictamente hablando, ¿no? Detalles un poquito más específicos. Y así nos vamos complementando. Había una temporada que estaba apoyándonos la hermana Jacqueline, que ella es ceramista, por ejemplo, y ella veía cerámica en todo lado. O sea, es bien interesante, ¿no? Cómo va eh, apareciendo situaciones en los contextos a los cuales vamos en función a qué queremos ver, ¿no? Eso influye mucho en la investigación, si queremos ir más allá de este tipo de diálogos específicamente culturales, ¿no? En el tema de la investigación en sí misma sucede siempre eso, ¿no? Tenemos un sesgo, todo el tiempo tenemos un sesgo, y es importante reconocer esos sesgos en nosotros para que sepamos a dónde va a ir nuestra investigación también. Así, algo así hacemos. Gracias, Richard. Para aprovechar estos últimos 12 minutos que tenemos, ¿puedes contarnos qué significa Pachacamani y qué han abarcado hasta ahora en todos estos años en cuanto a diversificar la investigación? No es solo en la música o el textil o la cerámica, sino si nos cuentas lo que vamos a escuchar en los próximos meses, empezando de qué significa el nombre. Gracias. Sí, deberíamos de haber empezado por ahí, pero me ha gustado mucho la forma en la cual se ha ido dando este diálogo. Gracias, de verdad, a las dos, a Archipiel también, y las personas que administran, organizan la radio en Berlín. Bueno, Pachacamani ha sido un poco complicado llegar al nombre. No ha sido tan fácil, honestamente, porque siempre uno intenta buscar un nombre y a veces nos encuentra el nombre y no nos damos cuenta. Y eso pasó con nosotros. En nuestro caso, Pachacamani está compuesto de dos palabras, ¿no? Pacha y Camani. Y Pacha casi todos se ubican, ¿no? En el tema, en estos debates de lo andino, hay dos palabras que le dan significado a Pacha, que es uno de los conceptos filosóficos, teóricos más profundos de lo andino, porque Pacha significa tiempo y espacio, ¿no? En el diálogo que tienen los hermanos quechuas y aymaras, utilizan mucho el término Pacha para hacer referencia a momentos, ¿no? Y lugares, ¿no? Y se va tejiendo ahí de manera muy interesante, ¿no? Hay una complejidad detrás de esas dos palabras. Y por ende es un concepto, si quisiéramos decirlo, muy holístico, ¿no? Es englobador. En cambio, Kamani es muy particular, ¿no? Kamani es una de las palabras, en realidad, Kamani en Aymara significa encargado, así, es la palabra más similar que puede haber. Es una persona que tiene una tarea de hacer algo específico. Y se utiliza muchísimo para dar el nombre a autoridades originarias en el sector aymara. De hecho, donde aún se utiliza más es en el Yapucamani. De ahí nos hemos prestado el nombre. El Yapucamani es el encargado de los cultivos, de la chacra. El Yapu es el cultivo de papa, de haba, de quinoa, de lo que existe en la comunidad. De todos esos cultivos, el Yapu es el encargado, el Kamani es el encargado de eso. ¿Pero en qué sentido se encarga? Esta persona tiene que ejercer una serie de conocimientos muy rituales, ¿no? Y prácticos. Las dos cosas manejan. ¿Por qué? Lo que tiene que hacer es precautelar la producción de los cultivos de la comunidad estén bien y no sean afectados de ninguna manera. O sea, ¿qué cosa afecta al cultivo? El frío excesivo, la falta de lluvia, el granizo. Hay fenómenos climatológicos o naturales son los que afectan al cultivo, al crecimiento de las plantas. Y eso es lo que tiene que controlar el Yapucamani, haciendo rituales, haciendo trabajos comunitarios, haciendo él mismo supervisiones de los lugares, que no se roben
del producto, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la tarea que él hace, y lo que nosotros veíamos es que esta persona, al mantener estos órdenes, digamos, muy vinculados con lo climatológico, tiene también la versatilidad de escuchar, ver más allá, porque está atento a lo que dicen las aves, los animales, los insectos y todo eso, porque ahí están los bioindicadores que nos dicen qué tipo de año va a ser, si va a haber lluvia, si no va a haber lluvia, si va a ser helada o no. Todo eso sabe escuchar y entender el Yapucamani. Y en ese sentido nosotros hemos vinculado esas dos palabras. Lo más interesante de esta historia es que nosotros estamos convencidos de que nos habíamos inventado ese concepto de Pachacamani, no porque era el responsable del Pacha, digamos, de los tiempos, ¿no? Además, el músico, eso es interesante, la música, como decimos al comienzo, tiene un orden, ¿no? Hay música para ciertas épocas. Si queremos lluvia, tenemos que tocar ciertos instrumentos, si no, otros. Entonces, esa idea de ese orden también lo administra, si se quiere, el Yapucamani. Entonces, de ahí viene el nombre. Sin embargo, hay un hermano, Carlos Yujra, que ha escrito un libro, un hermano Aymara Yatiri, hace ya 10 años, y él ha fallecido como hace 3 años. En su libro, que está en Aymara y en español, así, en los lados, hablan de su idea de su realidad, de la realidad aymara, ¿no? Desde su perspectiva. Y explican los cargos, los roles de la gente que había antes y todo. Y ahí existe el concepto de Pachacamani. Nos hemos aprendido. Y justamente dice eso, ¿no? Que es el encargado de mantener el equilibrio de la naturaleza a partir de la ejecución de los instrumentos musicales. Realmente ha sido una sorpresa eso, pero nos hemos identificado mucho con ese sentido, y al mismo tiempo nos ha como creado mucha responsabilidad también. Y por eso, y entrando a la otra pregunta, es que nosotros, además de hacer práctica musical, hemos intentado, lo que intentamos hacer es, a partir de estas investigaciones, que pueden ser académicas, ¿no? Así bien estrictas en el sentido académico, pero hemos dicho que no puede quedarse nomás en eso, ¿no? Y que tenemos que incorporar ciertos tipos de herramientas y prácticas que nos ayuden en lo que se llama ahora la divulgación investigativa, de que podamos hablar en sencillo de ciertos elementos que nosotros podemos encontrar en la investigación, y más que todo ayudar a la gente para que pueda conocerse a sí misma como nosotros habíamos empezado, ¿no? Nosotros creemos que esta idea de las disciplinas y de las especialidades, de la academia en sí, es muy útil, pero no del todo, ¿no? Porque la academia muchas veces produce para sí misma las cosas, igual que las políticas públicas en los estados. Producen y generan política pública solo para ellos, que les garantiza cierta situación que les favorece, ¿no? Sin embargo, la gente de las comunidades de a pie, como decimos, no son realmente beneficiados ni por los académicos ni por los gestores así administrativos del Estado. Y eso lo decimos porque en ambos lados hemos estado nosotros. Y como habíamos empezado a explicar, esta idea del compromiso social que nos ha sido heredado, pues nosotros intentamos aplicarlo en lo que hacemos ahora. Por eso tenemos diferentes podcasts que vamos a escuchar estos meses, gracias a la gestión que ha hecho Berta por nosotros. Van a poder escuchar los podcasts y valorar ustedes mismos qué es el contenido que tenemos de los 5 podcasts que hay. Y al mismo tiempo vamos a dejar enlaces a nuestro canal de YouTube, donde ya estamos subiendo producción que hemos hecho nosotros, que hemos entregado principalmente a las comunidades, pero ahora tenemos su permiso, vamos a ir compartiendo también. Y por otro lado, dotar a la gente a los jóvenes especialmente, de instrumentos, ¿no? Instrumentos de investigación o de un sinfín de capacidades para que puedan difundir lo que son también, ¿no? Que hagan sus podcasts, que hagan sus investigaciones, que hagan lo que ellos quisieran. Vamos a intentar ser solventes en este tiempo, hasta donde podamos,
para fortalecer eso y devolver un poquito de lo que la comunidad nos ha enseñado y regalado a nosotros. Eso sería. Así que les invitamos a que nos puedan escuchar las siguientes semanas. Un programa cada semana. Vamos a compartir el trabajo que hemos hecho y ya estábamos hablando con el equipo. Tal vez vamos a producir algo nuevo también para la radio de Berlín, lo que viene a futuro. Gracias, Richard, por compartir toda esta experiencia que tienes con Pachacamani. Creemos que realmente es un gran aporte a la investigación, a la cultura y también al acercamiento que debería existir al diálogo, ¿no? Entre citadinos, pueblerinos y de gente de diferentes lugares. Y los Gracias. invito a todos los radioescuchas a escuchar a todos los próximos capítulos que van a estar muy interesantes. Sí, gracias Richard y gracias a tus compañeros de Pachacamani por compartir todo este material de todos estos años y poder llegar a oídos que tal vez no hubiéramos llegado si no fuera gracias a la radio, ¿no? Ese es otro reencuentro con la radio, que es el medio que más nos ha ayudado también en Bolivia, ¿no? A unir esta dicotomía entre el campo y la ciudad. Así que bienvenido a este encuentro de nuevo entre otras latitudes y gracias otra vez y nos vemos pronto. La próxima semana empezamos toda esta secuencia de programas. Muchas gracias. Muchas gracias a Comusic, muchas gracias a la radio en Berlín y gracias por reunirnos y reencontrarnos. De verdad, la radio es muy fundamental para todos y genial que se escuche a nivel digital también, ¿no? Un abrazo sonoro, como decimos, y de parte de todo el equipo de Pachacamani para ustedes. Gracias. Gracias, Berta. Gracias, Luis. Buenas noches. Reiteramos la invitación a todos ustedes para seguirnos en los diversos episodios de este podcast llamado Comusic, en el que estaremos presentando creaciones nuestras y de nuestros colegas. Si quieren conocer algo más de nuestro trabajo o recorrido, pueden acceder a la página web https://comusic.pro, Comusic con K, o escribirnos al correo electrónico comusic678@gmail.com. Los esperamos en los próximos ciclos de episodios. This is Archipel Stations Community Radio, archipel.community, and we are in Berlin on air at 88.4 FM and in Potsdam 90.7. Collaborator and Freies Radio Berlin-Brandenburg. We wish you all a lovely day and thank again for the listeners and to the contributors. And if you ever want to contribute as well, just check our website and send us an email. We are always welcoming any voices and work that would like to be heard in our platform.